Y eso es lo que tienen que valorar los médicos, es si la enfermedad renal crónica es un grado o un estadio avanzado. Porque si es avanzado, sí hay restricciones para algunos medicamentos, ejemplos los de primera línea como son etambutol y piracetamina. Pero si no lo es, en general no hay restricciones. Y así como hay comorbilidad con diabetes, también existe, no sé si ustedes tienen conocimiento o no, pero las dos comorbilidades más frecuentes en el mundo y obviamente también en el país son la comorbilidad tuberculosis, diabetes y tuberculosis VIH. Hasta el año pasado, o mejor dicho, hasta el anteaño pasado, o sea, hasta el 2016, la comorbilidad más frecuente en el país era tuberculosis con VIH. Pero desde el año pasado, que es 2018, la comorbilidad más frecuente en el país es ahora tuberculosis con diabetes. ¿Qué proporción de los casos que tienen tuberculosis tienen VIH? Más o menos un 4%. ¿Qué proporción de los casos de tuberculosis en el país tienen TB con diabetes? Casi son 6%. Ojo. Por eso es que cuando vimos la parte de la ley de tuberculosis en la mañanita temprano, dijimos que tenemos que hacer pues un abordaje integral. Si ahorita vemos sobrepeso y obesidad, recuerdo que esos son factores de riesgo para diabetes. Habrá que evaluarlo y derivarlo para el tamizaje que corresponde. ¿Ya? Ojo, hay mucha diabetes y va a haber cada vez más. ¿Ya? ¿Sí? Sí, ayer, claro, así es. Ayer preguntamos, ¿no? Estaba acá adelante y no está, ¿no? ¿Cuántas frutas comiste hoy día? Ayer preguntamos eso al mediodía, ¿no? ¿Cuántas habías comido al mediodía? Ayer no te preguntamos, ¿no? Ya, pero ayer, cuando saliste de acá, ¿cuántas llegaste a comer? Fruta, no gaseosa. ¿Crees que 4? ¿Por qué crees? ¿No estás segura? ¿Qué ha pasado? Claro. Casi 4. Estás con un déficit de 1, ¿no? ¿Oye, cuántos comiste? 1, tienes déficit de 4. Y así sucesivo. Esos son los estilos de vida. Levante la mano de quien hace ejercicio todos los días, por lo menos 30 minutos diarios. Todos los días. Está excelente. 1 de cuánto. Ese es estilo de vida, ¿no? Ese es estilo de vida. Sí. El que está acá. Características del virus del VIH. Ese es lo que vamos a exponer. Ojo. Eso tiene mucho que ver por eso con los estilos de vida, más que con la genética, más estos estilos de vida, ¿ya? Y tristemente el personal de salud es uno de los que menos adopta esos estilos de vida. Somos los que más pregonamos, ¿no? ¿Cómo es posible que no comas? Y en tu casa nadie come, ¿no? Incluyendo. Vamos a pasar entonces a este tema. Características del virus del VIH. Nos interesa ver algunas características que vamos a precisar acá. Cómo se transmite, creo que ya lo conocemos, pero es necesario fortalecerlo, y cuál es la infección o la historia natural de esa infección hasta llegar al estadio SIDA. Entonces, bueno, recordemos que el virus de inmunodeficiencia humana, así se le llama al virus del VIH, ¿no? Inicialmente se pensó que era un virus que provenía de los monos, ¿no? ¿Te acuerdas de esa famosa historia? Bueno, ya los estudios hechos ya de filogenética o ingeniería genética sobre el ADN del virus demostró que el virus pues no proviene del mono, ¿no? No es un serotipo de mono, pero sí proviene de una probable mutación de un precursor común. Entonces ya los estudios hechos en África, porque se sabe que el virus del VIH nació en África. Pregunta, la tuberculosis, ayer dije, ¿apareció antes que el hombre o no? Sí, en cambio este virus apareció después. ¿Dónde apareció el bacilo de Koch? En el mundo. ¿En qué continente apareció por primera vez? ¿Se sabe? Se cree, se estima, se supone, por los estudios hechos, que también el bacilo de Koch apareció primero en África. Por algo África es la cuna de la civilización. ¿Dónde apareció por primera vez el hombre? En África.
todos somos descendientes de uno o de otra forma. Entonces se demostró en estudios de filogenética en diferentes serotipos, ¿no? El famoso SIB, ¿no? Que el virus de inmunodeficiencia humana, o sea, el virus del VIH que conocemos, es una mutación, ¿no? De un virus precursor que existió, que afectó a especies, por ejemplo, de primates de diferentes tipos, que es un virus de inmunodeficiencia pero de simios. ¿Ya? O sea, en esencia no es el mismo, pero sí es una mutación. Y se cree que es porque nuestros precursores, nuestros hombres primigenios, cazaban pues monos para comérselos, ¿no? Y en teoría pudo de esa forma haber ingresado en varias y repetidas ocasiones el virus y generar y montar durante el tiempo. Y finalmente aparece un virus nuevo, que es el virus de inmunodeficiencia humana, que se quedó con nosotros. Entonces algo de cierto hay en esto, ¿no? Recordando algunos hitos históricos, recuerda que antes de los años 80 no se sabía nada del VIH, no existía pues el virus. O sea, en tal caso habrían existido algunos eventos muy aislados, y recuerda que también la tecnología y el conocimiento en ese momento no te llevó a ti a pensar que tal vez hubiera algún evento de diarrea, pérdida de peso, que hubiera sido tal vez VIH, pero nunca se documentó. ¿Cuándo se documenta? Recién a partir de los años 80, ¿no? Cuando aparecen los primeros casos, ¿no? En Estados Unidos, y esos primeros casos aparecen en pacientes que eran de comportamiento homosexual, y desde ahí viene y hasta ahora, ¿no? Más o menos todavía se cree, ¿no? Cuando hablas de VIH dices, esa es enfermedad de homosexuales, lo cual ya no es. Pero como los primeros casos, que fueron 3 neumonías y luego finalmente fueron más, ingresaron con un patrón de neumonía atípico. En ese momento los médicos de ese momento no sabían qué cosa era lo que estaban viendo, sabían que era neumonía, pero no sabían por qué. Y descubrieron que, después de hacer estudios y pruebas, que finalmente era un germen diferente a lo que ellos conocían hasta ese momento. Y esos son los primeros casos de VIH, ¿no? Por eso, una vez más, aparece en 1981 los primeros casos y se plantea un primer diagnóstico o definición de SIDA, por lo tanto, en ese momento. Porque los pacientes fallecían, ¿no? Encontraban exámenes, como algo así mencionamos ayer, ¿no? Leucocitos muy bajos, con una inmunidad que era incapaz de poder contener cualquier tipo de infección, ¿no? Y que obviamente previamente esta persona no tenía nada de esto. Por eso es que de ahí se acuña el nombre, ¿no? Sin saber todavía qué cosa es, se acuña a esa enfermedad una definición que es lo que nosotros conocemos como SIDA. Un síndrome, o sea, un síndrome quiere decir un conjunto de síntomas o de enfermedades, pérdida de peso, debilidad, cansancio, un conjunto de enfermedades o de síntomas que aparecen porque hay una inmunidad que ha bajado mucho y de forma inesperada o adquirida. Por eso es que síndrome de inmunodeficiencia humana, porque estamos hablando de humanos, adquirido, ¿no? Y así se comenzó a hablar de SIDA entonces, por un germen que se pensaba que solamente era de homosexuales, ¿sí? Se pensaba que era... Bueno, poco a poco los investigadores de Francia y de Estados Unidos comienzan a competir, en el buen sentido, tratando de indagar en las muestras de esos pacientes enfermos qué cosa es lo que se encuentra ahí, y hacen uso de toda la ciencia y la tecnología de ese momento y pueden identificarlo casi de forma simultánea. El equipo de Gallo y el otro equipo de Pasteur identifican casi en simultáneo al germen y le dan el nombre que finalmente nosotros conocemos ahora como virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? Entonces se identifica el virus más o menos en los años 83, ¿no? Se reconoce que hay un gran número de casos de esta enfermedad que se veía poco, se vio como un brote, entre comillas, en Estados Unidos, pero en África se veía más, y entonces se comienza a hacer estudios en estas zonas y a trasladar todas las muestras y analizarlas de forma concreta. Y finalmente, más o menos ya para fines de los 80 y 90, la OMS lanza recién una alerta porque era una enfermedad que escapaba de nosotros. Así como cuando ayer hablamos de tuberculosis, ¿no? Tenías una enfermedad que no sabías ahora cómo atacarla, ¿no? Ayer hablamos de tuberculosis, ¿no? Vimos que como no había tratamiento antes, todos prácticamente morían, pero antes de morir contagiaban. Por eso había una gran epidemia. En el caso de VIH es igual. Primero fueron pequeños focos, poco a poco comenzaron a haber más, comenzaron a detectar que hay en sangre partículas de lo que finalmente fue el virus de inmunodeficiencia. OMS lanza una alerta para fines casi de los 90, ¿no? Y ojo, recién acá, en el 88, aparece
aparece el primer medicamento que se iba a utilizar para atacar este virus. Así como cuando apareció, ¿cuál fue el primer medicamento que apareció en tuberculosis? Ahí lo dijimos, también hicimos una gráfica de tiempo. Estreptor y Sinflor. Acá igualito, no tenías nada para tratar y se crea el ácido acidobudina, el famoso AZD. ¿Y qué crees que hacemos? Lo empleamos. ¿Cómo crees que lo vamos a emplear ahora? Así como comenté. ¿Qué otro medicamento nos hay en este momento? Ninguno. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Monoterapia con ácido budina, porque es lo único que hay. ¿Qué crees que va a pasar? Y vamos a ver si está fuera. Así es, pues. Así como en tuberculosis comenzamos a utilizar estrepto y como funcionó bien, mejoraba, pero finalmente se generó resistencia, acá también va a pasar eso. Porque, ¿te acuerdas? Hace un momento terminamos el esquema de ver más o menos la sugerencia de tratamiento que hace con tuberculosis VIH. ¿No viste cuántos medicamentos antivirales se usan? 3. Ahora sabemos que se usa 3. Pero cuando apareció una sola, se utilizó 1. Por eso es que ácido budina tampoco nos emplea mucho. No digo que nos sirva, tiene contextos. Bueno, y finalmente entonces recién se lanza por lo tanto una estrategia, ¿no? Para poder diagnosticar mejor, aparecen las primeras pruebas de detección de VIH y por lo tanto comienza a darse cuenta que los casos no son pocos, sino son muchos, y hasta la fecha seguimos cada vez subiendo en la cantidad y el número de casos. Pero sigue habiendo el estigma, ¿te das cuenta? Si se da de VIH, lo primero que le preguntas: ¿eres homosexual o eres heterosexual? Porque la gran mayoría hasta ahora, por eso digo, sigue habiendo ese estigma, se cree que es una enfermedad de homosexuales. Y ojo, por si acaso, la realidad es que es al revés, es una enfermedad de población. Bueno, ese es un factor riesgo, pero la mayoría son poblaciones heterosexuales. Lo que pasa es que hay grupos concentrados, y eso vamos a mencionar. Y ahí está nuestro enemigo, pues ¿este es bacilo? No, es virus. Este virus tiene forma esférica, bien chiquitito, de 100 nanómetros nada más. Es una 20ª parte de una Escherichia coli, que es una bacteria que es la causante de las famosas diarreas, las comunes, las que vemos, ¿no? Y de infecciones urinarias, y es la 70ª parte de un glóbulo blanco. El glóbulo blanco es el leucocito de tus defensas, tus soldados. Ahí está el tamaño para que lo compares, ¿no? Ahí está, por ejemplo, este es un pedazo de una célula del glóbulo rojo. Y acá está el virus del VIH, ¿lo ves? Chiquito. Pero más chico que este es el rinovirus, ¿eh? Pero son enemigos chiquititos, ¿ves? Bueno, por genética se estima que el virus obviamente tiene más de 50 años, pero recordemos que las primeras cepas o muestras, ¿no?, provienen de los primeros casos que fueron identificados ya, ¿no? Identificados, estamos hablando, en Estados Unidos o en Europa. Pero eso es algo que no se cree así, más bien se postula que puede ser mucho más antiguo. Por eso decimos que el virus probablemente mutó antes en África, eso es lo que se postula. El virus del VIH ya apareció, estaba en África y causaba de repente uno que otro brote o caso ahí en esas poblaciones que eran aborígenes, nómadas, y fallecían y ahí quedaba, pues no había mayor transmisión. Pero es algo que es un virus, pero eso es un germen relativamente, comparado a otros gérmenes que existen, es un germen nuevo, ¿no? Pero tiene una maquinaria que, a pesar de no ser células, se adapta muy bien a nuestro sistema inmune y se encubre. Y por eso es que este es uno que tiene una alta capacidad de mutagénica. Por eso es que no hay vacuna hasta el momento. No, recordemos que los virus no son células. Los virus son partículas que necesariamente para poder vivir requieren una célula. En otras palabras, si este virus estuviera así solito como está en el gráfico, se muere. Para que este virus viva tiene que estar metido o dentro de otra bacteria o dentro de una célula humana en este caso. Recordemos que la bacteria es una célula. El virus puede quedarse en una forma de virión. Ayer vimos eso, ¿no? Mencionamos, el virión es como una especie de virus que se congela, pero dura solamente un tiempo, tampoco es un tiempo indefinido, y eso depende de las condiciones tanto del ambiente y de donde se conserva la muestra como una fuente de infección, ¿no?
Depende de la maquinaria celular, pero eso se ha calculado que pueden ser 1000 hasta 10.000 virus por cada célula. Pero depende de, porque acá también hay serotipos, lo vamos a mencionar, hay virus tipo VH1 y VH2, ¿no? Y dentro de ellos hay subtipos. En tuberculosis también hay algo parecido, por eso creo que ayer lo mencioné. En tuberculosis tenemos serotipos o linajes, como se le llama en tuberculosis. Hay un linaje que es europeo, hay uno que es asiático. Nosotros en teoría tenemos más el europeo, por la colonización que vino de Europa, pero eso no quiere decir que no había un linaje previo de TB, acá sí había uno, pero parece que se extinguió. Ese es otro tema interesante para poder ver, ¿no? Entonces, este virus, que su retroviralidad, tiene el genoma quiere decir pues, que tiene información genética, en este caso contenida en su ARN, y tiene 9 genes importantes que codifican estructuras que le van a permitir invadir a la célula, como las que vamos a mencionar acá. Esta enzima es clave. La transcriptasa inversa es una enzima que le permite sacar la información que está en su ARN acá metido y convertirla en una especie de ADN que se pega, se mete dentro del ADN de la propia célula a la cual infectó, en este caso una célula humana. Y entonces, ¿ven? Esos genes van a generar información que le va a permitir subsistir a este virus. Tenemos 3 genes importantes, no voy a mencionar los 9, basta con 3. El gen M, el G y el FU. El gen M, que está acá, es el que va a generar moléculas que van a estar en la parte de la superficie o de la envoltura del virus. En otras palabras, van a ser como su cara del virus. Y van a formar estas moléculas de acá. El M va a formar una glicoproteína llamada 120 y otra glicoproteína llamada la 41. Forma más, pero esas son las dos de las más importantes. ¿Por qué? Porque estas glicoproteínas que están aquí son moléculas. Estas glicoproteínas están acá, en la superficie, son como las patitas, ¿ven? Acá dice, glicoproteínas del virus. Estas patitas verdes que están acá son como sus manitos del virus. Esas son las glicoproteínas, la 120 y la 41. Eso, mañana les voy a explicar que esos son importantes para las pruebas, para cuando hablas tú de generación de las pruebas de VIH. Las pruebas de VIH tienen diferencia en cuanto a qué tipo de glicoproteína o molécula reconoce. Bueno, el nombre hace referencia en este caso a la envoltura, a la superficie, por eso decimos que está en la cubierta. Es el nombre que se le puso PUL en función de la estructura o como en relación con alguna parte de la estructura interna, en este caso de la matriz o de las proteínas que generan. Sí, es que estos son nombres que vienen de los estudios hechos en otros países, en este caso básicamente toda la terminología está hecha en inglés, ¿no? Por eso de ahí vienen. Son solamente como orientadores para poder clasificar las diferentes moléculas que después se van a formar a partir de ellos. Entonces, el GP es por glicoproteína, ¿no? Entonces, este gen va a formar una glicoproteína que es la 120 y la glicoproteína 41, y estas glicoproteínas, que son las patitas del virus, son las que se van a pegar al CD4, que es una molécula que tiene el linfocito, al CCR5, que es otra molécula que tiene el linfocito, y al CXR4, que es otra molécula que tiene el linfocito. Esos nombres todos vienen en inglés, son siglas de un nombre. Por ejemplo, solamente voy a mencionar el CD. CD es Cluster Differentiation. O sea, pero al final, ¿qué cosa es? Para que me entiendan, son proteínas. Voy a hacer este ejemplo. A ver, párate un favorito, igual que yo. Párate tú, párate tú, párate tú. ¿Cuál es la célula que el linfocito, que el virus busca? El linfocito. Pero no son las únicas, ¿eh? Hay más células, pero esa es la que nos va. Imagínate, los 3 son linfocitos, pero no son iguales, ¿te das cuenta? Su cubierta de ella, o su manito si quieres de ella, es CD4. Tu manito de ti es el CCR5 y tu manito de ti es la otra. Entonces, yo como virus tengo mi patita.
GP120. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para esto. Hola, ¿cómo estás? El GP es para que yo me una al linfocito. ¿Con qué parte del linfocito me uno? Con su molécula de superficie del linfocito. A veces es el CD4, pero hay otros que no tienen CD4. Y entonces el virus, si no tiene CD4, no me sirve esto. Entonces creo otra patita, GP120. Y esta GP120 sí se une a la otra proteína. ¿Me dejo entender? Entonces, o sea, el virus tiene diferentes variedades de proteínas que le permiten la unión a cada célula. Si no es con una, como que dice, es con la otra. Pero con cualquiera de las dos, o cualquiera de estas, porque no son las únicas moléculas, que todavía faltan más, permite que el virus se pueda unir. Una vez que yo me uno, ahora recién entran las otras proteínas de acá. Una vez que yo me uno acá, me voy a ir contigo. O sea, el virus se mete a la célula, pero lo primero es que se une. Por eso uno de los objetivos del tratamiento actual es tratar de evitar la unión. Porque si el virus no se mete a la célula, no se multiplica. ¿Me contesté? Sí. El virus del VIH puede expresar estas moléculas de envoltura, porque no son las únicas, hay más, solo que acá pongo las más importantes. ¿Por qué pongo estas dos? Porque estas dos tienen que ver con la identificación que se hace cuando haces las pruebas de sensibilidad, que eso lo van a ver mañana. ¿Bien? Por eso ya lo expliqué, son siglas en inglés del nombre que se le ha puesto a cada molécula. Para nosotros en la forma práctica le decimos CD. Hay CD4, CD8, CD10, CD20. En el caso de VIH, el más importante es la molécula 4 del cluster differentiation, ¿no? Este es porque es un receptor de citoquinas, pero las siglas van en relación con esos nombres. No son los únicos nombres, como digo, hay más. Los nombres cada vez son más complejos en realidad, pero son moléculas. En toda la bibliografía que existe bibliografía, pueden ponerlo si quieren en Google y le va a salir su significado en inglés. Los nombres son largazos, por eso solo se utiliza como siglas. Es como cuando decimos VIH. VIH decimos para no decir virus de inmunodeficiencia humana, porque no es grandazo. O sea, el nombre nos permite la clasificación. Y eso es para los serotipos también. Entonces tenemos una matriz. ¿Qué es la matriz? La parte de adentro del virus. Recuerda que estas moléculas están en la superficie, pero lo de adentro se construye con esto. El gen GAG va a crear proteínas que van a estar acá dentro de la matriz y otras proteínas que están en la cápside. ¿Cuál es la cápside? Esta parte roja. Pero que la parte moradita que está dentro es la envoltura también, ¿no? Y la nucleocápside. En otras palabras, el GAG va a crear el forrito que va adentro. ¿Para qué? Para proteger los otros genes que están acá, que son las enzimas que se necesitan para que el virus se pueda multiplicar. La integrasa, que permite que el ARN o la información genética se pegue a la célula infectada. La proteasa, que permite degradar para que ese ADN se pueda integrar. Y esto además permite el ingreso del virus, y la transcriptasa inversa, que convierte la información del ADN en información de ADN. No, el virus no es considerado como ser vivo, pero tampoco es considerado como ser muerto o inerte. El virus no está considerado en ninguno de los dos escenarios. Los biólogos no lo consideran como ser vivo. No se encuentra. ¿Por qué? Porque no cumple con las definiciones de un ser vivo, pero vive de la maquinaria de un ser vivo. Entonces estos genes, por eso de acá, nos permiten, ¿qué cosa? Que el virus se pueda, por eso, unir a la célula y finalmente entrar. Por eso quiero que entiendan ese punto. En otras palabras, si el virus no tuviera el GP, no puede entrar. Si el virus bloqueáramos este gen, no podría entrar. Más o menos por ahí van los talles que se llaman los objetivos de futuros tratamientos, ¿no? Tratar de bloquear entradas o finalmente tratar de bloquear también la formación de esto, como vamos a ver, ¿no? Entonces hay dos tipos de virus de VIH.
porque eso ya se sabe con el tiempo. Antes pensaba que era el mismo, y no, hay dos. Este es el primero que finalmente se descubrió, ¿no? Que es del 86, el virus VIH tipo 1, y hay otro que es virus VIH tipo 2. El tipo 1 es el que se ha distribuido ampliamente en el mundo, ese es el que se encuentra en todos los casos donde solemos escuchar VIH, ¿no? En cambio, el tipo 2 es el que se ha quedado reducido a una pequeña población de África y al parecer es nativo de esa zona y se ha quedado ahí sin haberse extendido más. Este tipo de virus es el que más se transmite y es el más agresivo, el que más daña las células y destruye rápidamente nuestro sistema inmune, por eso decimos que es el más virulento. En cambio, el VIH tipo 2, que no lo vamos a ver porque solamente está en África, se transmite de forma menos eficaz y no genera tanta enfermedad, sino más cuadros subclínicos. El virus VIH tipo 1, dependiendo de las moléculas que tienen en su superficie, así como el virus de influenza, ¿te acuerdas? H y todo, dependiendo de toda esa variedad de moléculas, se clasifican en serotipos C, M, N, O P. Esto ya son clasificaciones que dependen de la estructura. En el caso del virus VIH tipo 2, tiene un periodo más largo, ¿no?, de infección y aparición de enfermedad, porque como decimos es menos patogénico. O sea, cuando hablamos de un caso de VIH, por eso es este que vamos a encontrar, VIH tipo 1. No, 2, no, 1. El VIH tipo 1 es el que vamos a encontrar. Acá no vamos a ver VIH tipo 2. Y este a su vez, dentro de cada uno de ellos, se subdivide en otros. El serotipo o el subtipo M se subdivide a su vez en otras cepas y así sucesivamente. Y esas diferentes clasificaciones, normas y subtipos, son de acuerdo a su estructura, a su conformación, a su comportamiento, que ya no lo vamos a ver acá porque eso es un tema netamente biológico. Y este también se subdivide. O sea, cada vez el virus, por eso, tiene un comportamiento y una variedad diferente. Por eso decimos que el virus muta muy rápido. Las moléculas que existen no son estables, o sea, sí está el GPS, sí está todo eso, pero no son las mismas en esencia, cambian en cuanto a cierto comportamiento y expresión. Y entonces el virus del VIH que está acá, ya sabemos que estas patitas, ¿cómo se llaman? Las glicoproteínas, ¿no? Sus manos, sus patas. Así es, esto es lo que va a permitir, por eso, enchufarse, pegarse a la célula. No nace, no se habla de nacimiento, es que no podemos decirle al virus que nace, se forma, se ensambla, es el término que se le da. Tampoco decimos que se muere en sí, sino se descompone. Hay términos que no se pueden aplicar porque no es ser vivo, por eso decimos que no es ser vivo. Multiplicación sí, es que no lo podemos decir, cuando no es ser vivo hay cosas que no se le puede aplicar. Se comporta algo parecido a eso, ¿no? En tal caso, entre comillas, el ensamblaje es como si naciera, pero no se habla de nacimiento. Entonces, el virus que está acá, que es el virus VIH, entra a nuestro cuerpo, se une a varias células, pero la célula que más va a buscar, porque es donde va a poder sobrevivir y vivir, es el linfocito T que expresa este receptor que vimos. O sea, más va a buscar ese linfocito, el que tiene el receptor CD4. Ahora, ¿dónde hay más linfocitos CD4? En los ganglios linfáticos. Es por eso que cuando el virus entra, va a buscar llegar a esos ganglios. Y ahí es donde va a permanecer durante un tiempo, invadiéndolos, multiplicándose en su interior y posteriormente diseminándose en toda la vía ganglionar, y así es como se distribuye. Entonces, acá está representado nuestro cuerpo, en este caso, la gran mayoría de linfocitos CD4, como los que busca el virus, están en diferentes lugares. Tenemos en el intestino una cantidad importante y en el resto de ganglios linfáticos el otro bloque. Hasta 1 millón de células podrían formarse dentro de un linfocito CD4 si es que este linfocito CD4 es infectado por una cepa virulenta. Recordemos que el virus de acá tiene subtipos. Entonces, hasta 1 millón.
Entonces, por eso el virus entra, llega al cuerpo humano, busca el linfocito CD4, ya sabes que se une a través de los partículas GP. Una vez que entra ahí, entra por decir al ganglio de acá, comienza a multiplicarse y luego busca invadir y extenderse dentro del propio tejido, en este caso ganglionar, y es así como va de un sector a otro y se disemina finalmente en todo el cuerpo. Tiene a veces momentos de replicación muy activa, que es durante el proceso de la infección inicial, pero luego tiene un estadio en el cual se calma. Eso lo vamos a ver en la curva de la historia natural, y luego vuelve a reactivarse. Pero así, entonces una vez más entra, infecta, se distribuye, se disemina desde el inicio. Eso es importante señalar. El virus del VIH cuando entra y se disemina desde el inicio. Así en ese momento no tenga ningún cuadro clínico. Es por eso que después de que pasa mucho tiempo, el virus ya lo tenemos en realidad extendido, y eso va a explicar también los principios del tratamiento. Claro, es que acá en este lugar donde hay un ganglio no hay una sola célula, hay varias células y no todas son CD4. Hemos dicho que pueden tener otros receptores también. En teoría sí, por eso son células que solamente están guardadas ahí cuando nosotros requerimos que éstas salgan. Recordemos que cuando hay una enfermedad, ejemplo, ahorita te daba una faringitis, ¿cuál es la célula que sale a responder a ese microbio que entra ahí? Tus linfocitos. No siempre salen, los que salen son tus neutrófilos primero, que son otro tipo de leucocitos. Entonces tienes lo que se llaman líneas de defensa. Los linfocitos solamente salen cuando es, como quien dice, una infección o muy severa o una infección viral, que en este caso puede ser que el virus lo busca también. Son células especializadas. Es como si dijeras, tienes un médico tratante de un puesto de salud y un médico especialista. El linfocito CD4 es un médico especialista, solamente está para cierto tipo de cosas, algo así. Por eso es que es muy cuidado y por eso es que ellos se quedan acá en los ganglios, esperando a que llegue la información. ¿Cómo se transmite el virus del VIH? Bueno, ya lo conoces, creo, solamente es remarcarlo. Por vía vertical puede ser a través intrauterino, así es decir, ¿no? Es decir, lo que te llamas transplacentario, ¿no? De la madre, por la sangre de la placenta llega, se infecta la placenta obviamente y pasa también al recién nacido. Puede ser, si no es por esta vía, puede ser por el parto, es decir, por el mismo contacto de la sangre en el momento del alumbramiento. Puede ser por lactancia, la lactancia materna. También se puede transmitir directamente por una vía sanguínea, que es el uso directamente de la sangre infectada, ¿no? Por eso es que ahora se hacen exámenes de sangre. Antes no se hacían tanto como se hacen ahora, porque no había bancos de sangre. Cuando hay las unidades de banco de sangre, ahora sí se hacen los exámenes que se deben realizar, por ejemplo, para tamizar en este caso VIH. Los pacientes que son usuarios de drogas inyectables endovenosas, que comparten generalmente el uso de estas jeringas, también es otra forma de transmisión. En nuestro medio es muy frecuente este tipo de uso de drogas, ¿no? Acá son más inhalatorias. Punciones, ejemplo por accidente, cuando estás administrando un medicamento endovenoso a un paciente, podría ser. Y lo que es más común es la vía sexual, especialmente cuando hay relaciones sexuales sin protección, obviamente. Y entonces, ¿qué factores pueden aumentar o disminuir la probabilidad de que este virus se pueda transmitir? Bueno, es más fácil que se transmita, y hablamos de la vía sexual, que es la predominante en nuestro país. Obviamente, más riesgo de transmisión vas a tener si la persona que tiene el virus tiene más virus, o sea, tiene muchos más virus que otra que tiene poco, en otras palabras. Eso es lo que se mide a través de un examen que se llama carga viral. Si tiene gran cantidad de virus en su sangre, este es más fácil que pueda transmitir. Y lo otro es si hay una asociación con ciertas infecciones de transmisión sexual que pueden facilitar la transmisión. ¿Qué puede reducir la probabilidad que por vía sexual se contagie? Esto, si el paciente está tomando un tratamiento antirretroviral, porque el tratamiento antirretroviral es para eso, para tratar de impedir la replicación, por lo tanto la cantidad del virus disminuye.
no porque lo estás matando, sino porque no estás impidiendo que se replique. Y puede llegar inclusive hasta disminuir el 96% de la transmisión. Obviamente estos son pacientes que ya han llegado a un estadio o a un estado que se llama de carga viral indetectable. Y obviamente el uso del condón también puede reducir la transmisión hasta en un 80%, pero siempre y cuando sea bien usado. Ahí no viene el problema. Cuando se han hecho encuestas, no para VIH, sino para planificación familiar, menos del 50% de las personas que usan condón lo usan bien. Entonces, ya por ahí probablemente la protección también no será tanta, pero acá estamos hablando cuando se utiliza de forma adecuada, ¿no? Hasta un 80% podría proteger, ¿no? Y entonces la transmisión sexual de este virus, que ya sabemos que es el VIH-1, no va a ser el VIH-2, ¿no? ¿Depende de qué? Depende del comportamiento de la persona. Si hay más, ¿no?, comportamiento de contactos sexuales, por lo tanto mayor probabilidad de que también pueda ocurrir una infección por el virus. Entonces, también depende de la cantidad de virus que entra, que ya sabemos que depende de la frecuencia de la relación sexual, de la carga viral del paciente que tenga en ese momento, de cuál es el fenotipo del virus aislado. Hay pacientes que adquieren la infección por el virus VIH-1 y demoran más tiempo que otros en hacer la enfermedad y tienen un tiempo más largo de poder hacer una multiplicación, porque hay serotipos también. Y obviamente, ¿qué tan susceptible es el huésped? Si esa persona encima tiene alguna condición de inmunosupresión anterior o previa o asociada al VIH, es mucho más fácil todavía la progresión de la enfermedad, de infección a enfermedad, ¿no? Entonces no se conoce exactamente qué cantidad del virus VIH necesitas tú para que pueda ser transmitido, ¿no? No sabes, pero lo que sí sabes es que cuanto más alta es la concentración de VIH-1 en sangre, más fácil es que pueda ser transmitido. O sea, es lo que ayer decíamos, por ejemplo, en tuberculosis, y pusimos también ejemplos de otras enfermedades, ¿no? O sea, si me entra un bacilo de Koch, ¿será suficiente para que genere enfermedad o tendrá que ingresar 100, 200? Depende de varios factores. Igual es el VIH. ¿Será un virus suficiente para que genere la infección o requerirá más? Eso no está demostrado. Lo importante es saber que si hay VIH en esa paciente o en esa persona, la probabilidad de que nos constaje sí está. Y de los comportamientos. Esto es algo interesante que ya fue escrito hace casi más de 10 años, ¿no? ¿Qué dice acá? Mira, esta es una muestra de semen, o sea, esta representa una muestra de semen. Y esto de acá muestra el endocérvix o el cuello uterino, ¿no?, de la mujer. Cuando hay actividad sexual dentro del semen que ingresa, ¿no?, en el cuerpo, en este caso de la paciente, tenemos virus que están aquí. Algunos virus que inducen la producción de sustancias de crecimiento, porque tienen factores o genes asociados con esto, y por eso ahí lo señalaron como generador de sinsitios o de moléculas proliferativas, ¿no? Entonces, en el VIH de una persona que ingresa, de una persona que tiene VIH, este señor tiene virus VIH-1 que inducen esa formación y crecimiento y otros que no lo inducen, es lo que dice, y eso es en la publicación que ellos estudiaron. Y los virus que no inducen la multiplicación de ciertas moléculas son los que más rápido se pueden transmitir, según la investigación que ellos hicieron, ¿no? ¿Por qué? Porque rápidamente buscan estos receptores que, como les decía, son los que pueden expresar las células de nuestro cuerpo. Dentro de ellos no solamente linfocitos, sino también monocitos y células dendríticas, que no son células, como digo que son linfocitos, pero son otras células de defensa también. En otras palabras, este virus que entra acá, que lo estás viendo en amarillo, ¿no?, este virus, en otras palabras, se pega más rápido a nuestras células que vienen a proteger esta zona, en este caso el cuello uterino, y a través de esto se meten utilizando estas células intermediarias y luego llegan al linfocito que está en el interior. Y luego de ahí del linfocito se van a los grupos linfáticos en las cadenas linfáticas al terminar la invasión. Y por eso los estudios que nos han hecho acá, se hace fuera, ¿no?, demuestran que estas células dendríticas, las células dendríticas son como policías chiquititos, pequeñitos, que existen en diferentes partes del cuerpo. Los tenemos en la piel, pero también está en la mucosa acá endocervical.
Por eso lo que postula en esta investigación es que el virus rápidamente, que ingresa por vía sexual, rápidamente se une a estas células y por eso es que rápidamente ocurre también la infección por vía sexual, por esa razón. Y entonces, ¿qué factores van a aumentar la posibilidad de que se transmita este virus de VIH por vía sexual? Las prácticas sexuales denominadas de alto riesgo. Y si tú te das cuenta que hay un común denominador, es el uso el no uso del preservativo. O sea, tener actividad sexual sin preservativo es lo que probablemente sea el mayor riesgo. Y lo otro, tener actividades sexuales, ¿no?, que son poco frecuentes, de alto riesgo también consideradas acá. Las de menos riesgo son cuando se utilizan el preservativo o algún método de barrera, o cuando no hay un contacto directo, ¿no?, de mucosas y de secreciones, como está acá, ¿no? Por ejemplo, un beso, una caricia, un abrazo, en teoría son prácticas consideradas, una vez más, de prácticamente sin riesgo. Y las intermedias, ¿no?, que es cuando una vez más tampoco hay el uso del preservativo o tampoco hay el uso de un método de barrera. Entonces, tiene que ver por eso con prácticas sexuales, ¿no?, que en la pareja ocurren, y una de las más importantes es la falta del uso del preservativo. Bien. Estamos hablando acá para la transmisión de VIH, no estoy hablando de anticoncepción. ¿Está bien? Entonces, para VIH, para transmisión, es importante utilizar condón. ¿Está bien? Y entonces, cuando es por vía de lactancia materna, hay una posibilidad de transmisión de la madre que tiene VIH a este niño. Si hay durante el embarazo, la posibilidad de transmisión es de 5 a 10%, durante el momento del parto puede ser de 10 a 15%, durante el momento de la lactancia puede ser hasta 20%. ¿No? Entonces, hay diferentes condiciones, inclusive la lactancia hasta los 6 meses también puede aumentar mucho más. ¿Ven? ¿Te das cuenta? Es por eso que hay una condición por la cual se suprime la lactancia en el recién nacido de una mamá con VIH, siempre y cuando esta mamá esté sin tratamiento o no haya disminuido la carga viral, pues, porque si ya disminuyó su carga viral es indetectable y en ese caso sí no hay contraindicación. Pero esas son situaciones cuando ya el paciente tiene un tratamiento muy regular y obviamente el control ha llegado a determinar que tiene una carga viral tan baja que ya prácticamente es como si no tuviera, entre comillas, el virus. Y este es el comportamiento, pues, ¿eh? Cuando nosotros tenemos que el paciente se infecta el día 0 por una relación sexual, ¿no?, el virus entra a tu cuerpo y como entra una cantidad, este virus lo primero que va a buscar, ¿qué cosa háganse? A nuestras células, los linfocitos de preferencia. Y entonces va a ingresar dentro de estas células y se va a comenzar a multiplicar rápidamente. Pero luego de esa expresión muy alta, va a entrar en un periodo de menor actividad. El virus se inactiva, se queda como en un estado de latencia, así como una tuberculosis latente, ¿no?, que entró y ahorita cae. Primero, ¿por qué se eleva tanto? Porque en ese momento de multiplicación es donde está multiplicándose e invadiendo diferentes linfocitos y haciendo la distribución en los diferentes ganglios de nuestro cuerpo. Ojo, en el periodo inicial, aquí. Luego entra en un periodo de poca actividad y después de muchos años el virus vuelve a activarse y vuelve a multiplicarse de forma mucho más acelerada. Pero ¿qué ocurre en todo este intervalo? Que los leucocitos o los glóbulos blancos se van a ver poco a poco dañados hasta que finalmente son destruidos cada uno de ellos, porque el virus al replicarse dentro de ellos los inactiva y finalmente los mata. ¿Me dejo entender? Entonces, este es un momento donde debería hacerse un diagnóstico rápido, pero la gran mayoría de veces lo hacemos en este periodo, ¿no? Ahora hay pruebas de diferentes generaciones que nos permiten identificar de forma cada vez más precoz la infección. La otra forma de saber si la persona tiene VIH es más o menos guiándote por lo que se conocen los estadios clínicos de la infección del VIH, pero eso ya es algo clínico. Y para que haya estas manifestaciones que vamos a ver, estas ya ocurren posterior a este estadio. O sea, esto ocurre acá, cuando ya la enfermedad se ha extendido y avanzado. Por eso hay manifestaciones. Al inicio el paciente puede estar asintomático, que es el estadio 1, que es aquí.
El paciente tiene el virus, pero no tiene ningún síntoma. Pero ella puede tener ganglios de linfadenopatía persistente, o sea, los bultitos, los ganglios que comienzan a crecer de forma cada vez más frecuente. Siempre pensemos en VIH. En el estadio clínico 2, donde comienzan a aparecer enfermedades que ya nos sugieren que puede haber VIH. Una de ellas es el famoso herpes. Ese paciente que antes no tenía nada y comienza a tener lesiones herpéticas, ¿no? ¿Conocen el herpes? Lesiones vesiculares, pruriginosas, que arden, molestan y generalmente aparecen en zonas tipo bandas, que son dermatomas. Un paciente que tiene herpes, ojo, podría ser un paciente que ya está de repente teniendo una infección o un avance obviamente de la enfermedad del VIH. Las úlceras recurrentes, la queilitis angular en la boca, infecciones recurrentes respiratorias, ¿bien? Y entonces conforme cada estadio clínico avanza cada vez más, estamos viendo acá, este es un estadio 1, este es un estadio 2 y conforme la enfermedad avanza comienzan a haber enfermedades cada vez más severas. En el estadio 3, acá tenemos, ¿ven? ¿Qué aparece? Tuberculosis pulmonar. Por eso cuando nosotros detectamos tuberculosis en una persona que está con VIH, esa persona por eso está en un estadio 3, lo que le llaman ustedes un pre-SIDA. La tuberculosis es un indicador de que el paciente está en un estadio avanzado de la enfermedad, por eso le da tuberculosis. Ojo, es un marcador de estadio, la tuberculosis, y cuando ya diagnosticamos tuberculosis en esa persona que tiene VIH, hay que buscar estas otras enfermedades que probablemente también existan. De repente ya tiene un compromiso de otras zonas, ¿no? Por ejemplo, no puede comer bien y la garganta la tiene roja, eso es porque tiene candidiasis. De la candidiasis, bucofaringia, orofaringia, es un marcador también de estadio clínico 3. Y esos pacientes están utilizando gingisona o algún enjuagatorio pensando que así va a mejorar, y es porque es VIH. Diarreas crónicas, es lo otro que vemos con frecuencia, ¿no? El paciente siempre está viviendo por deposiciones líquidas o semilíquidas que no pasan y duran muchos días. Ese es un indicador también de la enfermedad. La pérdida de peso, ¿no? Y las infecciones que se agravan acá sobre estas, como causando neumonías y lo demás, ¿no? La estomatitis, no te olvides de esto, tanto la estomatitis que puede afectar y la anemia que finalmente lleva, es por la menor cantidad de glóbulos rojos, pero también hay leucopenia, inclusive trombocitopenia, o sea, puede haber un compromiso de las tres series. Eso indica, por eso, puedo repetir, que es una enfermedad que hemos detectado en un estadio avanzado. Cuando ya avanza mucho más, que es el estadio 4, por si acaso es lo que se conoce ya como el SIDA. ¿Ya? Ahí es donde encontramos ya todo. El paciente adelgazado, caquético, con neumonías por hongos, como neumocistis o bacterianas, con infecciones ya mucho más severas y recurrentes de herpes, con una candidiasis ya no solamente en boca, sino en el esófago, ¿no? Con parásitos en el sistema nervioso central como toxoplasmosis y así sucesivamente. Entonces es un estado ya prácticamente de consunción o de septicemia. Entonces lo que quiero que entiendan en esto es que este virus que está acá, virus, este virus de acá que es tan chiquitito y parece tan inofensivo, ¿no? Aprovecha nuestra maquinaria celular, se une y comienza después de muchos años a invadir o terminar de destruir los tejidos, invadiéndolos, pero después de muchos años donde el periodo pasa asintomático. ¿Me van a entender? Entonces, por eso que es un reto. ¿En quién deberíamos hacer diagnóstico o tamizaje precoz de VIH? En toda aquella persona que tuvo una actividad sexual. Debería ser así. Ahora, tú dirías, pero hay factores de riesgo. Claro, esto. Si la actividad o esa forma de comportamiento sexual fue de alto riesgo como está acá, con mayor razón. Y es lo que en la práctica se hace. Ustedes agarran a las personas de 18 más años, ¿no? Y les hacen una prueba rápida, ¿o no? ¿O no lo hacen? Pero esto no le preguntas, ¿no?
difícil, y básicamente porque tiene la edad ya la estás tomando, porque puede ser un factor de riesgo, pero cuanto más riesgo exista, mayor probabilidad de que obviamente esta persona esté no solamente infectada por VIH, recordemos que ahí también se tiene que ver la otra comorbilidad que puede ser ITS, que también, ojo, recuerda acá, es otro factor que favorece primero la transmisión y luego el desarrollo también de la enfermedad o la extensión. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se acuerdan de los nombres de las patitas? No, porque eso mañana de repente van a verlo. Justamente con eso se hace la diferenciación de las diferentes pruebas de sensibilidad en cuanto a sus versiones. ¿Qué cosa hace que un paciente que esté infectado por VIH rápidamente pase a enfermedad? O sea, ya no sea infección por VIH, sino la enfermedad del VIH. Si está malnutrido, si tiene un estado de salud precario o malo antes de la adquisición de la enfermedad, si ya tiene otras infecciones, especialmente infecciones crónicas, si tiene determinantes genéticos, bueno, entonces básicamente si el huésped es más susceptible por un compromiso inmunológico previo que viene de un problema genético, es decir, por ejemplo, tiene un gen deleccionado o un problema que hace que su inmunidad no sea eficaz en ese sentido, ¿no? El serotipo del virus, que es algo que se está estudiando mucho, ¿no? Como les decía, el virus tiene varios serotipos, no es solamente VIH1, hay varios serotipos dentro de VIH1. Esto inclusive a veces explica en algunos casos la serodiscordancia. No sé si has escuchado ese término, ¿no? Serodiscordancia quiere decir que en una pareja uno es positivo y el otro es negativo a las pruebas de detección de VIH. Y los dos tienen actividad sexual mutua, o sea, en pareja. Una de las explicaciones es el serotipo. Puede que el serotipo sea diferente en la expresión de ciertas moléculas y por eso el otro no se infecta. Pero todos esos son estudios. Entonces, la edad a la cual se produce la seroconversión, es decir, cuanto más temprano, cuanto menos tiempo demore esto, o sea, cuanto más rápido sea esto, en otras palabras, la seroconversión es cuando ya se hace positivo. Quiere decir que la progresión de la enfermedad se está ocurriendo de una forma más estrepitosa y extendida y severa. Presencia de infecciones oportunistas, obviamente es un indicador de que esta inmunidad está bastante suprimida. Entonces, estos son factores a tomar en cuenta. Por eso cuando vemos un paciente con infección con VIH, si tiene alguna de estas cosas, el paciente probablemente pase a enfermedad muy rápido. Y eso también es importante, ¿por qué? Porque va a afectar también el pronóstico del paciente y su tratamiento, ¿no? En la elección de drogas, especialmente que ya se va a hacer cargo del médico, ¿no? ¿Se entendió? Muy bien. ¿Preguntas? Ninguna. Bien. En cuanto a tratamiento, una vez más, no hemos querido tocar muchas cosas porque hay cosas que de todas maneras nosotros debemos tener presente. En el caso, por ejemplo, de VIH, el tratamiento más importante va a tener que ser el tratamiento antiviral. Es el antiviral. Todo lo demás puede que ayude, puede que no. Es como tuberculosis. Ayer, por ejemplo, si nadie preguntó, creo, aprovechando tu pregunta, por ejemplo, vitamina A en tuberculosis, vitamina E en tuberculosis, beta-carotenos en tuberculosis, y hay una serie de estudios que ya se han hecho, inclusive el mismo calcio, pero todos los estudios que se han hecho, por ejemplo, no demuestran que tenga un impacto en que uno se cure, o dos, que haya menos transmisión, etc. O sea, no hay un impacto. Eso no quiere decir que no se pueda dar, sino que no tiene impacto. Y bueno, en el caso de VIH, lo más importante es el tratamiento antiviral. Si nosotros aseguramos que tenga un buen esquema antiviral y que inicie de forma oportuna, eso es lo que va a permitir, uno, que la enfermedad no se extienda como tuberculosis y que obviamente la posibilidad de contagio también sea bajísima, ¿no? Bajísima, ¿no? No, de eso no voy a comentar porque una vez más es un estudio todavía. Entonces, hay cosas que están en investigación, por eso decíamos, es controversial a veces. Es como cuando hablan también, por ejemplo, en diabetes, mencionan mucho algunas moléculas, no voy a decir, bueno, voy a decir una de ellas, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, hablan de la stevia, por decirte uno, ¿ya? O en hipertensión hablan de la sal de Maras, que
yo sé que se receta, ¿no? Pero eso no tiene evidencia todavía de que... Evidencia decimos que hay estudios que dicen que si lo damos a un chino, a un japonés, a un peruano, funciona, ¿no? No hay evidencia de esas cosas, por eso está en el estudio, ¿no? Sí, está en el estudio, que funcionen o no se va a ver después del estudio, veremos. Ahora, pero para eso los estudios por eso tienen que estar muy bien diseñados, que es otro tema. Si yo hago mal mi diseño de estudio, no funciona. Te pongo un ejemplo para que quede completo eso. Imagínate que yo quiero saber ahorita, acá, así rápido, quiero saber quién se acuerda de las medidas de control de infecciones. ¿Está bien? ¿Qué hago? Les doy una encuesta a cada uno, un papelito. ¿Bien? ¿Está bien? Pero alguien me llama por teléfono ahorita y tengo que salir a responder afuera. Yo digo, confío en ustedes, muchachos, listo, me voy. Vuelvo y todos me entregan su papelito, lo reviso y todos han hecho bien. Entonces, ¿qué digo? El 100% de las personas encuestadas conoce sobre el control de infecciones. Pregunto, ¿vale eso? ¿Por qué no vale? Esa es una variable. Bueno, tiene que haber control sobre lo que yo hago. Yo no puedo firmar. Ahora vamos a poner que no fue así. Vamos a poner que les di la encuesta. Igual mi grupo no responde, me quedo acá. Y este grupo responde y este grupo no. Reviso acá, todos hicieron bien y acá los pocos que respondieron lo hicieron mal. ¿Qué pasó? Entonces yo diría el 50% sí sabe y el otro 50% no. ¿Será válido ahora? Ahí es donde se analiza. ¿Por qué acá nadie respondió? Porque cuando saqué la copia, lo saqué en dos lugares diferentes. La primera copia estaba bien nítida y se veía y les di a ellos. Y la segunda copia acá no se veía nada y les di a ellos. Y por eso no pudieron responder. Aunque tú no lo creas, todas estas cosas que estoy diciendo que son detallitos chiquitos son lo que afectan a las investigaciones. ¿Me dejo entender? Y por eso es que cuando se hacen investigaciones hay que revisar muy bien el trabajo para saber cómo lo hicieron, si se controló todo lo que en teoría debió controlarse o lo que más debió controlarse, para saber si su conclusión es válida o no. Por eso tú vas a ver cuando buscas cualquier enfermedad, un trabajo dice que esto sirve y el otro trabajo dice que esto no. ¿A cuál le creo? Tienes que ver cómo lo hicieron. ¿Cuál es la que más, en teoría, es la más fidedigna? Esas son variables. Por eso, cuando hablas de estudios, por eso, primero hay que esperar que termine. Pero una vez que termine, habrá que ver cómo se hizo, para saber si de verdad se va a poder concluir algo con ese estudio. Bueno, esto no lo voy a tocar mucho porque hay un tema específico para diagnóstico, pero sí me interesa rescatar acá algunas partes que es lo que he puesto en la presentación. Cuando hablamos de tamizaje y diagnóstico de la infección de VIH. Otra vez, ¿te acuerdas de este virus? El VIH. ¿Cómo se llaman las patitas? Las glicoproteínas. Y lo que está dentro ya son las otras moléculas. Acá está la integrasa y la proteasa y todo lo demás. ¿Para qué es importante esto? Por esto. Cuando hablamos de población general, recordemos que el VIH es una infección de transmisión. En este caso no aérea, sino predominantemente sexual. Y entonces, para poder saber qué tanto se distribuye este virus o no, tenemos que saber, por lo tanto, cómo es el entorno donde está el virus, es decir, cuál es el comportamiento de esa población. Lo que creo que hace un rato alguien dijo, promiscuo, ¿no? O sea, si yo sé que una población es promiscua, ¿no? ¿Promiscua le decimos a qué? Así es, con un contacto sexual frecuente y desordenado, vamos a decirlo así, ¿no? Algo así. Entonces, por eso dice, si yo quiero hacer un diagnóstico y tamizaje, ¿y cuál es el mejor diagnóstico y tamizaje que yo tengo que hacer? Tengo que primero conocer la población sobre la cual quiero hacer eso. ¿Cuál es su dinámica de comportamiento? O sea, ¿esta ciudad es como Sodoma y Gomorra o esta ciudad es como el Vaticano? ¿Cómo es? No lo sé. Ese es lo que yo tengo que ver, ¿no? ¿Se entiende, no? Lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, sabiendo cómo se comporta esa población, voy a saber qué tanto se puede transmitir y cuáles son sus grupos de riesgo para poder hacer sobre ese grupo. A ver, te pongo este ejemplo. Yo he visto varias veces
Varias veces he visto esto. Estoy en un lugar X, ejemplo en el parque, ¿ya? Se sienta ahí una de ustedes, pone su mesita, todo, y trae su caja y de pruebas rápidas de VIH. Y te sientas ahí y pones ahí tu letrero, tu gigantografía, y dices, diagnóstico del VIH. Y esperas que la gente haga su cola. Pregunto, ¿qué gente crees que va a ver? ¿Tú crees que el que tiene VIH va ahí? Estás frente a todo el mundo, ¿sí o no? Haciendo tu cola. Yo cuando vi eso, por eso yo le decía a la que estaba haciendo, ¿qué pa? ¿Y cuántos has visto? Le decía, como 50, doctor, ya he hecho. ¿Cuántos positivos? Yo no he visto. Y yo le digo, ¿y qué pasa si ahorita que viene sale positivo? Ahí ya lo derivo al establecimiento. ¿Cómo lo haces? Que le van a decir, señor, vaya, y le van a decir lo que salió. ¿Te acuerdas? Es una prueba, tiene que haber consejería previa. Primero, como en todo, yo tengo que tener mi autorización. Pero aquí le piden consentimiento. Porque se pide un consentimiento. Si hasta que para que tu hijo patine ahí en el Open, que se firmó un consentimiento. ¿Lo has visto? Si se cae tu hijo ahí y se rompe la cabeza, es tu problema. Así dice el consentimiento. Así dice. Y entonces, cuando tú haces VIH en esa campaña masiva, pregunto, ¿qué consentimiento estás firmando? ¿Estás haciendo firmar? Y entonces, ¿cómo tú le tomas? Y pregunto, ¿qué pasa que deberá ser positivo? Por eso es que nosotros tenemos que entender nuestra dinámica. Terminó su campaña, 3 días. ¿Cuántas pruebas? 150, 200. ¿Cuántos positivos? Ninguno. Es que no es el grupo, pues. No estás buscando. Es como en tuberculosis, tienes que buscar. Hay un grupo de riesgo. ¿Bien? No voy a decir cuáles son, pero más o menos se conocen o algunos podemos mencionar. Entonces, por eso es que tienes que saber tu población para saber sobre quién vas a intervenir. ¿Cuáles son los miembros que están involucrados en esa cadena de contagio? Y entonces las personas que tienen VIH, obviamente, los que ya sabes que tienen VIH son los primeros con los que vas a partir. Y ahí tienes que hacer una adecuada análisis para decir a este señor qué es. Por ejemplo, vamos a ver sale una prueba de VIH en un ingeniero, en un arquitecto. ¿Él a dónde va? ¿Con quién está? ¿No me entender? Porque ¿de dónde lo adquirió? Ya tú dirías su familiar, es soltero. ¿Qué hace entonces? ¿De dónde lo adquirió? Podría ser. Bueno, aquí he dicho ingeniero, pero de repente es un ingeniero de salud, no sé, pero no sé, por eso es que entonces tú dirías, porque si tú dirías, es un ingeniero, trabajo en la fábrica, tal, entonces ¿qué? Entonces voy a agarrar todos mis pruebas rápidas y me voy a la fábrica. No, porque acá la transmisión no es aérea, es de comportamiento. Entonces yo tengo que saber con quién estuvo, en otras palabras. O de repente le hicieron una transfusión, de repente fue por vía patógena, claro que sí. Tengo que hacer por eso tengo que saber el comportamiento de mi población para saber con quién voy a hacer, eso es lo que recomienda. Y entonces ya se tienen identificado ciertas poblaciones de riesgo, que es lo que vamos a mencionar, no todas, pero eso es lo que debe ser presente. ¿Cuáles son las poblaciones que tienen mayor riesgo de poder adquirir la infección de VIH? Y eso es lo que tú deberías estar buscando. Hombres que tienen relaciones sexuales, ¿no? Que tienen relaciones homosexuales. Ojo, no dice homosexual que tiene relación con otro hombre, o sea, dice hombre que tiene relación homosexual. Eso en el extranjero se le llama hombre que tiene sexo con hombres. Ojo, eso no es ser homosexual, ¿eh? Parece medio raro, ¿no? Pero no es. No, bueno, puede ser bisexual, le gusta eso, claro. Ojo, mira, para que solamente entiendas la diferencia. Un homosexual, sea hombre o mujer, ¿qué cosa es? El homosexual es aquella persona que tiene deseo de tener relaciones sexuales, o sea, inclinación sexual por una persona que es de su mismo género o de su mismo sexo. O sea, ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Ya, ejemplo yo soy hombre, ¿está bien? Pero yo quiero tener relaciones sexuales con otros hombres porque me gusta, ese es el punto. Si es así, ese es homosexual.
porque es su inclinación. ¿Me dejo entender? Igualito ocurre en mujer. Pero ¿qué cosa es el hombre que tiene sexo con hombres? Eso no es. Te pongo cuál es un ejemplo. Yo soy un señor, trabajo, etcétera, pero a mí me van a pagar $100 si me acuesto con el señor tal. Claro, yo soy hetero, a mí me gustan las mujeres, pero me van a pagar por tener relaciones con el señor. Eso nosotros le llamamos prostitución, ¿sí? Ya. Claro, sí, ¿eso es prostitución o no? ¿O no? Claro, porque voy a recibir un beneficio económico. Prostitución es cuando te pagan. Te pagan. Pues estás recibiendo un bien. Eres heterosexual, pero le van a pagar. Eso se está viendo en muchos países, Europa, América del Norte, los Estados Unidos, y aquí en Perú también, menos, pero hay hombres que tienen, pues se llaman hombres que tienen sexo con hombres, pero no son homosexuales. Es decir, es un padre de familia, tiene una esposa, tiene una hija, pero es un señor que se gana la plata de esa forma. Ahora pregunto, ¿en qué encuesta ese señor te va a decir, oye, sí, yo trabajo haciendo esto? Si en mujeres no te lo dicen porque hay, es lo que más se escucha, pero en varones también hay. Y ese es un grupo escondido, pues. Por eso es un grupo que como no lo encuentras, sigue habiendo, y en ese grupo hay personas con VIH, entonces como no se puede ubicarlo, sigue habiendo la transmisión, pues. Esas son poblaciones de riesgo y de muy alto riesgo. Hay, no digan que no haya, por si acaso, hay, sí existe. Lo que pasa es que, como una vez más, eso no es del Vox Populi, pero son los que se tienen que buscar. Los transexuales, ojo, transexual es diferente a decir travesti, es otra cosa. Ese señor varón que se viste de mujer, pero es varón y su inclinación sexual es a una mujer porque es varón, ese no es ni transexual, pero sí es travesti, porque le gusta vestirse como mujer, pero su inclinación es a una mujer, no es a un hombre. Entonces, son cosas diferentes, un poco complejas, pero son. El transexual es aquella persona, sea varón o mujer, que no está conforme con el sexo que tiene. Ejemplo, yo soy varón, pero yo siento que soy mujer. ¿Y entonces qué hago? Me corto el pene, me implanto acá. O sea, mi deseo de mí, ¿cuál es? Es ser mujer como yo me siento. Ese es el transexual. En cambio, ese que varón que se viste, se pone así, se maquilla, pero él le gustan las mujeres, ese es travesti, que es diferente. ¿Me dejo entender? Es una mezcolanza, pero es. Entonces, pero esos son grupos, por eso. ¿Por qué? Porque el transexual, ejemplo, es un varón que cree que es mujer, entonces ¿con quién quiere tener relaciones? Con un hombre. Ahora tú dices, ¿es homosexual? No, no es homosexual. Porque su identidad no es de varón, es de mujer. ¿Te das cuenta? Son cosas diferentes. Eso es muy privado, por eso es que es algo que es muy difícil de poder identificar. Por eso es que este tipo de poblaciones, mientras no las encontremos, va a seguir habiendo la transmisión, pues, porque no las podemos encontrar. Nadie sale con su bicha diciendo, pues yo soy transexual. Así salga Bailey, como dice, no, yo soy bisexual, trisexual, no sé qué cosa es, pero eso no es, por eso acá no estás viendo eso. Los trabajadores del sexo, o sea, eso es lo que tú llamas la jerga popular nuestra es prostitución. Ojo, prostitución quiere decir que te pagan por hacer eso. Te pagan o en moneda, dinero, plata, o te pagan en bienes. Ojo. Yo no voy a comentar más acá, pero se escucha, ¿no? Por la televisión, por algún periódico, dice, ¿no? Me llevó de paseo a Qatar, ¿no? De la nada. Me vio, dijo que estaba muy bonita, nos vamos a pasear a Qatar. Yo dije que sí, no hay ningún problema. Estuve 2 semanas allá y volví. No sé, pero dime tú. O la otra señorita que dice que llegó acá viniendo,
conoció a alguien famoso que es por acá y se le vio que era muy bonita y le puso un departamento en Miraflores. Dime qué es. Oh, pues es trabajo sexual. A uno. Pero es. Y esos son grupos de riesgo, pues. Otra vez, nadie más sale diciendo, pues yo estoy trabajando de esto. Por eso son grupos, mientras no encuentres por eso al grupo que tiene la enfermedad se perpetúa. ¿Por qué? Porque ese señor o esa señorita que trabaja así, luego se casa. Y si no se casa, vamos a suponer que se enamora de ella y tiene relaciones con ella, entonces lo que adquirió se lo transmite. No lo sabes. ¿Me entiendes? Por eso estos son grupos de alto riesgo. ¿Cuáles son grupos de riesgo también? No porque tengan la enfermedad, sino porque son más susceptibles a que pueda pasarles algo a ellos. Por eso son grupos vulnerables. Los adolescentes. Dime qué papá, qué mamá le dice: oye hijito, si tú tienes relaciones sexuales sin condón, ¿no? Te va a dar VIH, sí. Ejemplo. ¿Qué papá le dice esto? Hijito, cuando tengas relaciones con la chica, ¿no? Usa condón, porque si no es una relación sexual de alto riesgo. ¿Hay alguien que le diga eso? No. El chico le pregunta, tampoco. ¿De dónde se informa entonces el muchacho? ¿De dónde? De la televisión. En la televisión veo, bueno, iba a decir un nombre, pero no digo, veo a alguien que está ahí concursando, que juega. Esta semana está con una, la otra está con la otra. En la temporada anterior estuvo también con dos. ¿Qué estoy viendo yo como niño, como adolescente? Que eso es normal. Si eso lo veo en la televisión, eso debe ser pues, normal. ¿De qué te preocupas, papá? Yo ya sé cómo es. La pregunta es, ¿de verdad sabe cómo es? ¿Sabe eso? Entonces, ven, por eso es que los adolescentes que no tienen una buena información del comportamiento, no estoy hablando de mí, este joven de verdad sabe que va a haber un contacto sexual, pero ¿cómo es? ¿Se protege? ¿No se protege? ¿Cuáles son de mayor riesgo? ¿Qué debe hacer si es que él detecta que hay algo de mucho peligro o riesgo? El niño se lo calla. ¿Cuántos han visto gestante adolescente acá? Listo. ¿Tú has visto una? Dime la más joven que hayas visto. Listo. Pregunto, ¿a qué edad comenzó a tener relaciones? Pregunto, ¿a quién le dijo a los 11 años que tenía relaciones? Y siguió teniéndolas. En este caso lo viste tú, ¿por qué? Porque se embarazó. Por eso. Si no se hubiera embarazado, no hubiera venido. Pregunto, ¿tenía alguna infección de transmisión sexual? ¿Tenía vaginitis? Le hicieron el examen, se evaluó, otra vez la atención integral. No sé. Entonces, vean, esos adolescentes, esos chiquillos, esos jovencitos, que son nuestros hijos, que es mi sobrino, tienen que tener información, son muy susceptibles de poder que alguien los engatuse y adquieren la infección. O como pasa en Madre Mía y en Loreto, ¿no has visto las noticias en la televisión? Eso sale en televisión. Así es. Se llevan a las chiquillas de 11, 12, 13 años. ¿Para qué? ¿Para qué se prostituyen? Claro, van a ganar 2.000 soles. ¿Va a volver a su casa? Sí, pero ¿con qué? No solamente denigrada moralmente, sino con una infección que no vas a saberla en ese momento de repente, porque el virus va a entrar en un estado débil y luego va a pasar el tiempo. ¿Cuándo se da cuenta? Cuando la señorita ya crece, se enamora ahora sí de su pareja y aparece el VIH. Los otros, los huérfanos, abandonados, también son grupos de riesgo, son vulnerables a ser agredidos sexualmente. Los niños de la calle, ¿qué quiere decirlo? Eso también salió en el reportaje. Estamos hablando de Perú, ni siquiera del extranjero, ¿no? Niños que, ¿no? De la calle, que se prostituyen también por un plato de comida.
por un pantalón. Imagínate. Personas que viven en entornos cerrados, ¿no? En prisiones. Eso lo sabemos. En una prisión donde hay puro varón, como dice, alguien paga pato. Así, esa es la ley de esas poblaciones. Igual pasa en mujeres, por si acaso. Sí, sí, pasa. ¿Cómo? Bueno, más o menos imagínate. Personas que tienen discapacidad. Ejemplo, es una niña, es una persona que no tiene 30 años, pero tiene retardo mental moderado. Se la llevan. Tenemos un paciente que tiene escoliosis, tórax deformado, no puede moverse, está siempre tirada en la cama, viene alguien y se mete a la casa. Son personas vulnerables. Eso son poblaciones. Por eso, estos son los lugares donde nosotros debemos estar mirando. Ahí es donde debemos estar buscando. Las poblaciones, por eso, de mayor riesgo se ven afectadas de forma desproporcional por VIH en la mayoría de los contextos. Eso depende del comportamiento y la dinámica, como decía. Entonces, ¿en quién debemos hacer tamizaje de VIH? Bueno, adolescentes. ¿Por qué? Porque es un grupo vulnerable. Por eso es que lo haces. Adultos de 13, bueno, ya tres adultos en realidad, ¿no? Pero hasta los 64 años. Bueno, esto en realidad también puede variar, pero que tienen relaciones sexuales sin protección o no han tenido pareja estable. Ahí nomás mira la televisión, ¿cuántos no tienen pareja estable? No voy a poner nombres, pero tú míralo. Y eso que te estoy diciendo no te miento. Cuando yo voy a comprar pollo, un bróster, hay niños que están ahí y lo primero que están mirando ahí y están hablando de eso. Escúchalos. Y ellos creen que eso es normal. Pero nadie les dice nada. No hay orientación. Y nosotros ahí como personas de luz sí debemos orientar, porque es parte de nuestra función, de nuestro rol. Personas con antecedentes de infección de transmisión. Aquella señorita, aquel joven que ha tenido, ese joven que ha tenido prostatitis, esa señorita que ha tenido una vaginitis, ya, ahí debo parar. Si hay infección de transmisión sexual, hay que buscar siempre también comportamientos sexuales de alto riesgo. Y si hay, obviamente, la probabilidad de VIH está metida. Antecedentes de tatuaje o de piercing. ¿Por qué? Esto un poco también se está mejorando. La tecnología de hacer tatuaje y piercing ha cambiado también. Pero, a ver, no voy a decir acá quién tiene tatuaje y piercing, ¿no? Pero cuando tú vas, ¿no? Hay tatuajes que para hacerlo te cuestan unos $500 en la espalda o en el brazo. Te hacen con unas agujas especiales, todo con la más prolija asepsia, ¿no? Entonces ahí pues de repente no hay transmisión. Sí, pero tú vas ahorita me encuentras una paciente con su tatuaje no le ha costado $500. Lo han hecho por 20 soles. ¿Con qué? Mucho cuidado. Pues, porque los tatuajes hechos, como dice, de forma burda, ¿no? Casera, hay exposición de sangre. Y la aguja que se utiliza no es individual ni siquiera. La recicla. Es como el endovenoso que se utiliza en los organitos. Por eso los usuarios de drogas tienen su mismo, pero esto donde hay bastante en Rusia. En Rusia, mucho de la epidemia de VIH está en Rusia, no acá. Está relacionada más con drogas intravenosas en Rusia. Acá no, acá es otra cosa. Acá no encuentras eso. Obviamente también le vas a hacer a aquel que viene y te pide voluntariamente, ¿no? Si te dice, señorita, quiero comer, te dice, ¿sabe? Te lo está pidiendo. No lo vas a tampoco hacer muy inquisidor ahí, ¿no? ¿Por qué quieres? ¿Qué? ¿Has hecho esto? ¿Has hecho esto? No, pues, si ya te está viniendo y te está solicitando, no sé si me entiendes, ¿no? Ya hay que acceder, pues sí, dalo. Y después ya profundiza si deseas, ¿no? Pacientes de otras edades con factores de riesgo, ¿no? Mujer embarazada, ni hablar, como parte de su tamizaje, se hace de forma obligatoria. Hijo de una mamá que sale positivo, ni hablar. Y padres, obviamente, de un niño que tiene prueba positiva. El mes de diciembre, para terminar el año, detectamos a un señor
No voy a decir la edad, tampoco voy a decir la ocupación, pero es una ocupación muy común que vemos, detectado con BK positivo 3 cruces. Adelgazamiento bastante marcado, dificultad respiratoria, y una más a un paciente con tuberculosis. ¿Cuál es una prueba obligatoria que se hace? Que no está puesto acá, ¿no? Acá debería estar, ¿no? Paciente con tuberculosis, también se le hace el diagnóstico de VIH. Listo, se le hizo la prueba rápida, reactiva. El señor tiene 3 hijos, el mayor tiene síndrome de Down, la segunda es una señorita, y el tercero tiene un problema de sordera. Mira, tiene la comorbidad. El señor está casado con la señora. La señora es diabética. Hijo, ha salido positivo. Casi se echa a llorar, casi se tira al piso. Hay que evaluar a tu señora. La señora salió negativo, o sea, no reactivo. Eso se llama Discord. Esa es pareja discordante. Positivo, no. La señora no. ¿Está bien? Ah, pero la señora me da un dato. Con ese hombre yo no tengo relaciones hace como 10 años. De repente por eso es no reactivo. Entonces no sería discordante. Porque no tiene reacción, pues así. ¿Y con quién has estado, pues, hijo? Doctor, ¿puedo hablar solo con usted? Es un paciente que va a prostíbulos. No quiso decir cuál es su pregunta. ¿Qué adquirió de ahí? VIH. ¿TV? De repente también. No nos quiso decir dónde fue. Finalmente el señor cambió de domicilio y se fue a otra región. Separado porque su esposa lo votó. Sus hijos salieron negativos porque toma decisión la prueba a los niños. El menor era de 10 años, el que tenía sordera. Todos los reactivos. Probablemente la infección fue fuera. Pues ahí están los grupos de riesgo. Y ese señor es heterosexual, no es homosexual. Ahí está. Después te cuento otro. Entonces, pruebas para el diagnóstico de VIH podemos hacer pruebas. La prueba directa es una prueba que ve al virus de alguna forma. ¿Cómo lo ve? O lo ve porque ve su ARN, o sea, ve lo que está dentro del ARN, y eso se llama carga viral. O ve sus partículas de superficie, los antígenos GP o de proteína de superficie. O es porque demostramos que crecen a través de cultivos, así como en tuberculosis. Esas son pruebas directas. O sea, vemos de alguna forma al virus, o un pedazo de él, o al virus entero. Pruebas directas. Y lo otro son pruebas indirectas, donde no vemos estas partículas, sino vemos que el reactivo que preparamos acá se une a esto. ¿Me dejo entender? Acá son anticuerpos. Creo una molécula que está diseñada para que se pueda unir. Imagínate que este es el virus. Entonces la prueba directa es si yo hago una prueba en sangre y veo el virus. Esa es una prueba directa, lo estoy viendo. Es como un BK. Veo. En cambio, en la prueba indirecta yo no veo el virus, sino diseño una molécula que sé que se pega acá. Y entonces, ¿qué veo? Y acá, como es chiquitito, ¿te acuerdas de los virus? Le pongo acá una sustancia fluorescente. Entonces, cuando esto se conecta aquí, esto se prende, un foco. Y entonces, ¿qué cosa yo veo? Yo no veo el virus, yo lo que veo es que esto se prende. Cuando miro la sangre, veo que está brillando. Es que sí, que sí está. ¿Me van a entender? Son pruebas indirectas. Y ahí es donde entra el ELISA, el Western, lo que más conocen, y el IFE, que es inmunofluorescencia indirecta. Todo esto son pruebas indirectas. Nos permiten detectar por la unión que ahí está el virus. ¿Me van a entender? Por una reacción que se genera como consecuencia de la unión. Acá está. Acá está. Cuando el virus entra a tu cuerpo, ¿el virus qué hace? Se replica, ¿te acuerdas? Y para replicarse, quiere decir que el virus se está
De lo que era 1, ahora son 2, 10, 50, 200. Pregunto, si acá había ARN, cuando son 2, ¿cuántos ARNs hay? 2. Por cada virus hay 1. Y si son 100 virus ahora, ¿cuántos ARNs hay? Entonces, ¿yo qué hago? Diseño una prueba que me permite medir el ARN del plasma. Esa es la carga viral. Es una prueba que cuesta, se puede hacer. Ese jovencito que ha tenido relaciones ahorita, que lo han abusado 5 personas, por eso también se vea, hay bullying, así le llaman. A ese joven lo odian, lo detestan, por no sé qué razón, y una forma que encuentran esos de humillar a ese joven es violándolo. Mira ese grado de daño. Listo, a ese joven yo le puedo hacer una carga viral. Me cuesta mucho, pero lo puedo hacer. Y puedo detectar de repente si tiene VIH desde el inicio. Mido en ARN. Pero lo otro es, no mido el ARN, sino mido, como el virus se está multiplicando, va soltando esos pedacitos de las glicoproteínas. Entonces mido el antígeno que suelta, pues el GP. Detecto el GP. Eso es lo que se hace también ahora. Puedo dosar en sangre, así se llama. Dosar en sangre glicoproteínas. Esto son pruebas directas que puedo usar directamente el virus o la glicoproteína. Cuestan mucho esas pruebas, pero sí existen, ¿no? Se puede hacer. Bien, lo puedo hacer desde el inicio, lo puedo hacer también al final. Pero ¿qué es lo que tú haces en la práctica? Haces esto. Tú no haces las pruebas directas. Tú haces en realidad las pruebas indirectas. La prueba rápida que tú tienes es una prueba indirecta. Entonces tú lo que buscas es la unión de un anticuerpo que su sangre busca crear. O sea, cuando el virus entra, se mete dentro del linfocito, ¿te acuerdas? Y entonces mis otras células de defensa, ¿qué hacen? Lo miran y se dan cuenta que algo le ha pasado a este linfocito, ¿no? Oye, ¿qué te ha pasado? ¿Qué es algo raro, no? Sí, pero entonces, ¿qué hace el virus? El virus por dentro, como ya está metido, se apodera de la maquinaria celular, se inactiva por un momento y la célula por fuera queda como, ya pasó, no fue nada. Entonces, ¿qué hace mi célula que la vio? No pasa nada, y listo. Por eso es que el virus se queda vivo. Pero otra vez el virus comienza a activarse, listo. ¿Y qué hace el virus? Se multiplica por dentro, y cuando se multiplica por dentro, antes de salir el virus, se pone el forro de la célula, agarra la envoltura de mi propia célula, ¿sí? Ese es el virión, sale forrado con lo que ella estaba, y entonces cuando yo lo veo digo, no es de ella. Mi inmunidad no lo reconoce como extraño, cree que es mío. El virus es bien hábil. Pero entonces en ese proceso, ese virus libera esas patitas. Poquitas, pero las va liberando. Y entonces yo también puedo pasar por esas patitas, el GP. ARN. Es que el virus, en la parte inicial está, el virus del VIH es un virus ARN, por eso es un retrovirus. O sea, claro, es la circunstancia. O sea, recordemos que en la clasificación de virus, hay virus que tienen ADN y virus que tienen ARN. Este es el virus que tiene ARN. Por eso es que ese es el que vamos a buscar, ¿no? Porque no tiene ADN, sino tiene ARN. No, el VIH solamente es ARN, nada más. O sea, no hay VIH con ADN, todos tienen ARN. Ahora, ¿cuál es más agresivo? No, en realidad depende de qué tipo de virus es, ¿no? Porque hay virus ARN muy agresivos como este, como también hay virus ADN que son muy agresivos. O sea, depende de qué tipo de virus. En realidad es solamente como guardan su información genética. En este caso está guardando como ARN. Solo es ARN. Por eso es que solamente podemos usar ARN de virus. Entonces estas son las directas. Mira, te das cuenta que estas pruebas directas, si yo la hiciera, la puedo detectar desde el inicio, ¿eh? Cantidades altas hay, altísimas. Porque si yo espero la respuesta de mi sistema inmune, ¿ve cómo está acá? Yo tengo que esperar más tiempo. Tengo que esperar que mi sistema inmune, mi leucocito, mi linfocito, como te puse ahí, tiene que darse cuenta que esa célula está mal
que está infectada para producir anticuerpos, y eso toma más tiempo, no lo produce mucho al inicio, y conforme pasa el tiempo recién comienza a producir más. Y ahí es donde yo recién utilizo las pruebas de anticuerpos para detección. Las famosas pruebas rápidas que tú ves son pruebas de anticuerpos, pero esta última prueba que vas a ver, que es la que tú utilizas en tu consultorio, es una prueba rápida de cuarta generación. Es una prueba que detecta combinaciones de este tipo de partículas, por eso es que nos permite detectar lo más temprano posible. Si tú revisas en el tiempo, antes para detectar VIH tenías que esperar, ¿cuánto? Meses tenías que esperar antes. Cuando por primera vez se detectan y aparecen las primeras pruebas de detección de VIH, tú tienes que esperar 3 meses, hasta 6 meses para confirmar si de verdad tenía VIH. Pero ahora no, ahora lo puedes hacer inclusive con semanas después de la infección, puedes detectarlo. ¿Ya? Las pruebas rápidas por eso que se utilizan son bastante sensibles y bastante específicas, más del 99%. ¿Te acuerdas que antes que decía, no? Si sale una prueba rápida, ¿qué hago? Reactiva. ¿Le creo o no le creo? No le creo. ¿Por qué? Puede ser falso, ya. ¿Por qué dices que puede ser falso? Ahora te pongo la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que esa prueba esté mal hecha? O sea, que sea un falso positivo. ¿Es alta o es baja esa probabilidad? La respuesta es la primera línea que ves acá. Las pruebas rápidas por eso son de alta sensibilidad, o sea, rápido detectan en población general, pero también cuando sale positivo es con una certeza de casi el 99%. O sea, ¿le creo o no le creo? Le creo. Y más si es una prueba rápida de cuarta generación, porque son las mejores. Ahí es donde tú tienes que ver cuál es la prueba que tú utilizas, de cuarta generación, de tercera o las de primera generación de los años 80. Cosas diferentes. Por eso es que el examen también puede estar diferente, pues, hijo. Es como si dijera, yo quiero ver el partido de fútbol, Real Madrid contra Barcelona. ¿No has visto? Salen las campañas de promoción en Curazao, en tu televisor, a sola firma. Así se vende, igual es acá. ¿Cuál es la que queremos? Una que cuesta, una que sea de mejor generación. Si cuesta más, tendrá que ser, pero es esa la que no importa. Resultado en 15 a 30 minutos. Esto ya lo has utilizado porque tú usas esto, ¿no? Útiles cuando se requiere un diagnóstico rápido, pues se llaman pruebas rápidas, ¿no? Lo tienes en forma inmediato. Esto se puede utilizar inclusive para accidente ocupacional. Tú que te pinchas el dedo, ahí puedo utilizarlo rápidamente en tu servicio, ¿no? Claro. Por eso decíamos como en TV, nosotros tenemos por eso que primero poner de manifiesto, o sea, no hay esto, falta esto, hay riesgo que pase esto. Te menciono un caso que no tiene nada que ver con esto. Bueno, no voy a decir mucho, pero algo rapidito para que me entiendas. 2 chicas están sacando placas en un lugar, 2 jovencitas nada más, son estudiantes de tecnología médica. Están sacando y están ganando su dinerito sacando placas. Cuando yo la veo a una de ellas, le digo, ya, que estoy trabajando, pero no, pero como es menudita una de ellas, bien flaquita, chiquita, le digo, ¿y el mantil cómo te lo pones? Le digo, te debe pesar. Y ellos usamos un mantil de plomo para evitar la radiación. Entonces le digo, ¿cómo te lo pones? ¿Bajita? Le digo, no usamos eso. Está expuesta. Esa pobre niña de acá empieza y va a tener leucemia. Por ganarse vamos a decirlo así, un sencillo el día de hoy. Está poniendo en riesgo su salud. Ahora, ¿cuál es lo más peligroso? Que el empleador así la está haciendo trabajar. Hay responsabilidad del empleador. Corre, estoy en todos lados. Acá puede ser que estoy hablando desde acá. Calle. Pero ahora la chica dice, sí, yo quiero que me den mis condiciones. Tú ves ese ejemplo. ¿Ya? ¿Dónde está tu contrato? No hay contrato. Por eso son vivos los empleadores, no te hacen contrato. Tú no trabajas para mí, estás alucinando, hija. Dígame un día que otro acá ayudar.
Sí, por eso decimos que debemos ponerlo en evidencia. O sea, no estamos, por eso decimos mañana, ayer, hagamos, primero poner en evidencia, falta esto, ya ponga usted un conocimiento de lo que está pasando. ¿Está bien? Fáciles de implementar, no fáciles de implementar, ¿no? 2 rayitas, se acabó. Económicas, bueno, en el caso nuestro es gratis, porque nadie se le cobra, ¿no? Pero también se manda y útiles para el avisaje. Entonces, el examen de carga viral, que voy a decir algo muy poco, detecta cada una vez más que cosa, al virus en sí, el ARN del virus, y nos permite una vez más saber cuánto hay. Pero ojo, no detecta desde 1. O sea, si hay un solo virus no lo va a poder detectar. Detecta a partir de 50 o 40 copias. Tú puedes tener ahorita de repente, te has contagiado y te entraron 5 virus. Por lo tanto, ¿cuántas copias en teoría podría haber? Teoría 5. ¿Con eso vamos a detectar? No. Pero con las pruebas rápidas o con las pruebas de ELISA necesitas tener 300 copias o 200 copias. Por eso que comparado, estas pruebas son mucho mejores, pues. Pero tampoco llegamos a poder detectarlo lo más pequeño todavía, falta todavía. Poco a poco, pues, poco a poco. Y entonces la carga viral no se pide generalmente para diagnóstico. Generalmente lo pedimos más para ver su estado de qué tanto infectado está y luego para hacer su seguimiento. Por eso es un marcador de qué tanto tardará replicando el virus, nos sirve para ver si el tratamiento está funcionando. Porque si yo le estoy dando una medicina para hacer que el virus no aumente, pregunto, ¿la carga viral va a subir o va a bajar? Va a bajar. Y eso es una forma. Por eso, hace unos días veo un paciente que está tomando el tratamiento y le digo, ¿cuántas copias tenías al inicio del tratamiento? 25.000 copias. ¿Qué síntomas tenía un chico? Ninguno. Un chico de ojos claros, casi celestes, blanconcito. Sí. Lo menciono por ese detalle. Es un chico que hace un trabajo. No te decir cuál es. ¿Verdad? Es el pintón, jovencito. Ya más o menos ahorita que pensar que puede haber algunas cosas. ¿Sí? ¿Listo? Mira en las copias, más de 20.000 copias, síntomas ninguno. ¿Por qué se hizo la prueba? Porque él se enteró que uno de sus compañeros había salido positivo. Por eso se hizo, pero no tenía síntomas. Pero mira cuántas copias tenía, más de 20.000. Lo he visto, cuando lo he visto ya estaba 8 meses recibiendo el tratamiento antirretroviral. Por eso le pregunté, ¿cuántas copias tienes ahora? Creo que están en 20.000 veces. Está casi igual, le digo. Y el chico, tú lo ves, sigue igual. ¿Por qué te importa esto? Porque ya debió bajar. La carga debió bajar, no debe ser esa. Pero me preguntan, ¿y cómo te sientes? Bien, es igual de siempre. Ojo, la carga no está bajando. De repente ese tratamiento no está funcionando. Por eso, para eso sirve esto. Más que para diagnóstico. Cuando hablamos de infección aguda por el VIH, es cuando ocurre inmediatamente después de haber sido justamente contagiado de VIH y se caracteriza por lo que vimos en el gráfico, una alta carga viral y anticuerpos contra el VIH que no son detectables. No sé si entendiste, es esto. Es esto. La infección aguda es esto. En el momento, los días siguientes y las semanas siguientes a la infección, ¿ve? La carga viral sube, pero los anticuerpos todavía no. Por eso que en el momento agudo, ¿cuál es la prueba que se debe pedir? Acabo de dar la respuesta. En el mismo momento agudo, a los días que ha pasado, que me ha abusado alguien que yo sé que tenía VIH, ¿qué prueba es la que debe pedir? Una prueba de VIH. Porque estoy pensando en una infección aguda. La prueba de infección, ya, la infección confirmada, bueno, esta es la que requiere ya las pruebas de anticuerpos. Ahí entra el famoso ELISA o el Western. Pero la aguda se detecta con carga. Eso es lo mejor. Pero en la práctica no se hace. Utilizamos por eso los anticuerpos, que son bastante sensibles y específicos. Entonces, cuando diagnosticamos VIH, tenemos 3 escenarios de diagnóstico. Así está de acuerdo a la norma vigente, ¿no? La 097. ¿Qué dice? Escenario 1, que es aquella que se ofrece a un paciente en un lapso no mayor de 20 minutos, ¿no?
en el lugar de atención. O sea, es rapidito ese lugar, ¿no? Lo consultamos ahí. Pues decía, ¿qué cosa haces si sale positivo? Pues lo que te decía en ese mensaje, ¿no? ¿Qué haces? Ya. Primera prueba rápida, positiva. ¿Qué haces? Según la guía, que es esta que está acá, le haces una segunda prueba rápida. Pero esta segunda de acá no puede ser menos de tercera generación. O sea, tiene que ser de tercera o de cuarta, pero no menos. Pues yo utilizaría el de cuarta, ¿no? Obviamente. Pero acá dice que, o sea, en este primer contexto del escenario 1, tiene que haber una primera prueba rápida y una segunda prueba rápida. Y con estas dos, ¿qué hago? Le envío al servicio de VIH para que inicie el tratamiento antirretroviral en no más de una semana. Punto. ¿Dónde está el Western Blot acá? ¿Por cuántas veces he escuchado? Salió prueba rápida positiva. Bueno, no muchas veces he escuchado, ¿ya? Listo, ya pues. Sí, le estamos pidiendo muestra para confirmación. Ya, está bien pide, pero tiene que ser derivado ya para inicio. No, me han dicho que tengo que esperar la confirmación. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice? No dice. Pero entonces otra vez, ¿por qué se hace una cosa que no se dice? ¿Ya? Entonces hay que hacer dos pruebas. Así es el escenario. Ahora, las nuevas guías que no están acá, porque recuerda que esta guía que salió el año 2000, creo que esta salió en 2017 o 2018, no me recuerdo, esta guía que salió tiene información de los años previos, 2016 o 2017. Las nuevas guías que están trabajando ya en otros países solamente están utilizando una y nada más. Pero esa es la norma nuestra. Segunda posibilidad, le hacemos la primera prueba rápida, sale reactivo, le hacemos una segunda y sale no reactivo. Entonces tenemos una que salió positiva y una que salió negativa. Ahora, ¿a cuál le creo? Cuando es un resultado discordante se dice cuando las dos pruebas que son del mismo tipo, una dice que sí y la otra dice que no. Entonces, ¿qué debo hacer? Tomar una nueva muestra, acá sí para confirmación. ¿No lo entender? Y la tercera posibilidad es que viene este paciente y le hago una prueba rápida que no es reactiva. Entonces, si sale una primera que no es reactiva y le hago una segunda, ya no. ¿Por qué? Porque como la sensibilidad es muy alta, no necesito hacer otra. Suficiente. ¿Y entonces qué hago? Lo aporto como uno reactivo y obviamente hago con CGI. ¿Está bien? Escenario 2. Esto se hace generalmente en pacientes hospitalizados o en consultorios o en laboratorio. Primera prueba rápida, positiva. O le hago una prueba de confirmación, ELISA, ¿no? Que sale positivo. Si sale positivo, igualito con el escenario de acá, le hago una segunda, ¿no? O no. ¿Le hago o no? ¿Le hago o no? Dice, no se hace la segunda prueba si presenta signos o síntomas de SIDA. Ahora bien, ¿cuáles son los signos o síntomas de SIDA? ¿Te acuerdas ese cuadro del estadio 4? En el estadio 4, ¿qué viene? Todo eso muy bien. O sea, le hago la primera, sale positivo. Le hago la segunda, si veo que tiene un cuadro clínico que es compatible con SIDA, ya no se le hace así. Solamente con la primera. ¿Y qué hago? Pasa al servicio para recibir terapia antirretroviral. Tercer escenario. Primera prueba rápida, positivo, pero este no es comprueba confirmatoria. Utilizo una prueba de tamizaje que se le dice, pero es una confirmatoria. Le hago la segunda y sale positivo las dos, entonces igualito se reporta como reactivo. En la primera sale la primera reactiva, una segunda que sale discordante, otra vez pedir una confirmación. Cuando hay discordancia es donde recién pides confirmación, ¿no? Ahora, este escenario generalmente no lo hacemos, pero esto sí se hace más en hospitalización, por eso es un escenario, o banco de sangre, ahí es donde se hace. En banco de sangre tú agarras la sangre y no haces la gotita de sangre para prueba rápida, ahí utilizas de frente una prueba confirmatoria, por eso ahí se aplica ese contexto. ¿Ya? ¿Te entiende? Muy bien. Y ahí está nuestro amigo, ¿no? Ya lo conocen, ¿no? Sí. ¿Se entendió? Pregunto, ¿en qué parte de acá he mencionado CD4?